Amigos, soy Jackie de Yokish para servirle. Estoy en esta ocasión nuevamente dando la continuidad a nuestros devocionales que estamos en Proverbios 6 y déjeme contarle que me siento sumamente honrada, feliz en la manera que nuestro maravilloso Espíritu Santo nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está transformando, pero también nos está guiando. Es muy importante que en estos días de la cuarentena a nivel mundial tengamos una guía, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Pareciera que nosotros no podemos salir, no podemos hacer muchas actividades, cierto es, pero el corazón siempre camina. La mente está caminando, está activándose de muchas maneras. Y es por eso que es muy importante saber cómo debemos de aplicar esa obediencia que hablábamos el día pasado sobre la obediencia de los últimos días. Nos va a librar de la brujería, de la hechicería de Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Es una mujer muy famosa, el nombre más famoso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque no es en sí una mujer, es un espíritu. Y lo vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira. Entonces es un espíritu que se manifiesta y que la gente lo identifica como femenino, pero no necesariamente afecta solo a las mujeres, también afecta a los varones, a todos aquellos que pueden sentirse en soledad y que no están protegidos ni cubiertos y que no están entrenados. Y por eso es muy básico que hoy entendamos de qué se trata. Dice en Proverbios 6, y vamos a empezar en el 24, dice, ¿para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Acuérdese que hablábamos de la obediencia de los últimos días, que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sí? Y que el mayor ataque que Elías, porque habla de Elías, tenía era justamente de esta mujer que era hechicera. Y si dice que tiene un nivel de hechicería con sus palabras, habla de una adulación, habla de una concupiscencia, está tocando la concupiscencia. La concupiscencia no es más que los deseos de la carne. Y notamos entonces que esta persona está totalmente débil, ¿verdad? Esta persona estaría totalmente expuesto, estaría sin el escudo que es nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla en Efesios 6 que vestíos de toda la armadura de Dios para que resistáis en el día malo. Es decir, que pueden haber días malos, pero usted y yo, nosotros tenemos que discernir, descubrir, evaluar, ser un poquito, ¿qué le digo?, perspicaces para analizar de qué manera estas palabras blandas, estas adulaciones están levantando el ego del ser humano, porque está herido. El ser humano sin Dios se siente muy herido. ¿Por qué? Porque ha vivido muchas cosas, desde la niñez hasta la adultez y aún con Cristo, las cuales quiere llenar con logros, con oportunidades, aún con dinero, con puestos. Y tengo que decirle, aún en la iglesia. Y por eso este espíritu de Jezabel se manifiesta atacando a los líderes eclesiásticos como prioridad. Porque una vez ataca al pastor, ataca el rebaño. Y el rebaño se dispersa, que son las ovejitas. Se puede mostrar muy tentadora. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Es decir, que este espíritu se manifiesta con mucha belleza alrededor, con mucha prepotencia de ganancias alrededor. Si se manifiesta en un hombre o una mujer, lógicamente, ellos cuidan mucho su apariencia física.
Usted puede notar que hablamos de hechicería porque con las palabras blandas captura el corazón de la persona, captura la mente de la persona, captura el parecer, captura el discernimiento. Y nosotros podríamos pensar que una bruja o un brujo, un hechicero, hechicera tiene que venir sobre una escoba volando y que tiene un sombrero grande como vemos en estas películas de Halloween. No, al contrario. Pueden ser muy bien parecidos o muy bien arreglados o con una exquisitez en su manera de convencer, con palabras más bien salameras y dulces y que en algún momento llegan al alma porque está necesitada, está deseosa, se siente sola, no ha encontrado a Jesucristo como no solamente el Salvador, sino como el que le hace uno en una identidad soberana con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que permitir que la palabra de Dios penetre al corazón para que esto no nos prenda, dice, mire lo que dice más adelante, ni ella te prenda con sus ojos, ni te conquiste, ni te hipnotice. Es como esa figura de la serpiente que está alrededor, que le abraza y con sus ojos le hipnotiza y pierde el sentido. La presa. Por eso es muy importante lo que dice en el 26, Proverbios 6, 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Si notamos que es un espíritu, lógicamente ramera es que tiene muchos compañeros sexuales y que vende su cuerpo por tener un ingreso. Podemos decir, ¿y cómo es eso? Y pobrecita, no, usted no se fije en que es un ser humano, usted fíjese que detrás de todo esto hay un espíritu satánico, porque dice reducido a un bocado de pan, ni siquiera a un pan completo, a una poca cosa. Un bocado de pan que ni siquiera satisface el estómago, es reducido, es eliminado. Quiere decir que lo ha minimizado tanto en su voluntad que este espíritu lo domina. Y podemos notar entonces que hablamos de la soledad. Puede ser que esta persona, estas víctimas de Jezabel, de la bruja, de la hechicera, no sean excelentes en hacer amigos. Están constantemente con ese sentimiento de rechazo. Están con esa sensación de falta de autoestima, pero el espíritu de Jezabel es muy persistente y se puede mostrar como alguien que le presta atención a sus necesidades, como alguien que le da las respuestas que el alma de esta persona necesita. Alguien puede decir, bueno, quizás cuando me mudo a una ciudad me siento tan solo, tan sola, pero eso es una trampa si usted está evidenciando ante la gente de su soledad. No es correcto que estemos contando nuestros conflictos personales, porque acuérdese que somos huerto cerrado, así dicen Cantares. Cada uno de nosotros debemos ser huertos cerrados, no abrirnos para decir cualquier situación personal a alguien que parece ser que te está prestando atención y es justamente la medicina, el curita o la sanidad específica, el vendaje específico, para esa herida. Y usted puede sentirse, ay, qué amable, por fin encontré un amigo de verdad, una amiga de verdad. Pero no es así, porque poco a poco le empieza a controlar. Parecía que antes le daba toda la atención,
le levantaba el ánimo, le decía lo hermoso, lo hermosa que puede ser la persona, pero luego se va alejando justamente para provocar la ansiedad y que sea un bocado de pan esa persona, cualquier cosa. Pierde su respeto, pierde su dignidad. Y este control se vuelve un control a sangre fría. Un día este espíritu calienta mucho la relación y otro día simplemente le mata con el látigo del desprecio. ¿Y qué pasa? La mujer dice, este espíritu de brujería, porque es una técnica, es una táctica, es un plan, un mapa descifrado por el mismo enemigo, que el Señor lo reprenda, para que sean usados aquellos que se dejan usar como marionetas del enemigo y traer a un lugar de destrucción a un siervo, a una sierva, a un hijo de Dios. Dice, tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Cómo es posible que estas personas se expongan a tanto y piensen que no van a salir heridos? Porque si nosotros sabemos que estas personas se manifiestan aún como religiosos, estos brujos y hechiceros quieren confundir y decir que tienen el Espíritu de Dios y que han sido mandados por Dios. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu Santo no manipula. El Espíritu Santo convence, exhorta, guía, ama, da respuestas, da oportunidades, jamás te acosa, jamás te acorrala. Y cuando vemos que es totalmente diferente, este espíritu de brujería, hechicería, viene la destrucción, el pecado lo destruye. Así que en el 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Aquí habla del adulterio. No quedará impune ninguno que la tocare. Mire, no podemos servir a dos señores. Nosotros tenemos que aprender a ser definidos con Dios. Usted tiene que tener pacto con sus ojos de no mirar a nadie que no sea nuestro Dios y el cónyuge que tiene al lado. De no fijarse en la belleza de la supuesta mujer que aparece con vestidos cortos, que desde ahí ya está evidenciando que tiene problemas en su sexualidad. Pero dice, no quedará impune ninguno que la tocare, no toquéis, porque estos se vuelven ídolos. Ídolos que están buscando que les sacien y que les den todo gusto. Y a los ídolos no se los toca, dice el Señor. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es aprendido, pagará 7 veces. Y aquí me encanta, mire, porque en el momento en que la persona, los seres humanos creyentes, tenemos esta maravillosa oportunidad de ver con los ojos del Espíritu que ahí está el ladrón que vino a robar y matar y destruir. Usted tiene que confrontar ese espíritu inmundo y decir, por un camino has venido, Satanás, por 7 huirás, y todo lo que te robaste. Y estoy llamando a personas que han caído bajo esta hechicería del adulterio, de la fornicación, aquellos que fueron trastocados su sexualidad por un pedazo de pan que necesitaba su alma y luego ellos se volvieron un bocado. Aquellos que tuvieron soledad tan grande que pensaron que con el adulterio podían salir adelante, pero yo lo bendigo ahora para que si usted ha llegado al punto que ha entendido que esto es una hechicería del diablo, dígale en el nombre de Jesús, todo lo que te robaste de mí, Satanás, con ese pecado
7 veces será devuelto. Y yo me arrepiento en polvo y ceniza y me vuelvo al camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos que entender que sí, este espíritu se fija en las heridas de la persona, en las heridas de la iglesia, en las heridas del pastor, pero tenemos que aprender a batallar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de control y de dominio propio. Este espíritu jezabélico es tóxico para la iglesia, es un veneno para la familia, es una sentencia de muerte para el cristiano, para el hijo, la hija de Dios que ha caído en esto. Bendito sea el Señor, que Él es nuestro Padre de misericordia y que Él nos permite tener nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Señor sobre la brujería? En Éxodo 22, 18 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Si hay medium, y habla en Levítico 20, 27, si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedrados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y ahí hay muchísimos versículos que nos hablan sobre la brujería y la hechicería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire lo que dice más adelante. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Mire qué complicado es este espíritu inmundo. Y es cierto que el Señor nos dice que hay un género, clase de espíritu que no se va si no es con ayuno y oración. Porque aquel que peca contra su cuerpo, peca contra Dios mismo. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero esta hechicería, esta brujería, se queda en la mente, y por eso es bien importante que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. El enemigo viene a traer muchos recuerdos de lo que fue cuando la persona ya ha logrado salir, cuando la persona ha tenido la oportunidad de tener un apoyo espiritual, tal vez un consejero, una consejera. Pero la hechicera siempre le anda rondando, le manda mensajes, le manda palabras amorosas, le manda te extraño. Se hace la cándida, el cándido, ay, cómo te quiero, ay, tú eres el único amor de mi vida, como tú nunca, nadie, jamás, y le va tirando. Y en medio de las suciedades que hubo en las relaciones que tuvieron con estos brujos y hechiceros, también existieron sortilegios, perfumes de destrucción. Tomaron control sobre esas vidas con las brujerías que hicieron. Hay diversidad de cosas que la gente hace que es de más que hablemos en esto. Pero lo que sí le quiero decir, que es bien importante, que sabemos, que estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nos hablen Proverbios de todo esto al final, de esos celos enardecidos que vienen luego que se dan cuenta de la verdad, de cómo fueron traicionados, utilizados, y la persona logra desligarse de esto, porque si no se vuelve como un perrito faldero atrás del brujo, el hechicero. Vienen sentimientos de mucha depresión, de mucho dolor, de vergüenza,
¿Por qué pasó? ¿Cómo me dejé? ¿En qué momento? A veces no quieren confesar, especialmente si son varones. Y no le digo que tenemos que confesar a medio mundo, no, yo no soy de esa guianza, pero confiésele a Dios y si es posible, busque a alguien que le ayude a ser testigo, porque necesitamos de ir ganando el terreno perdido. El Señor quiere que arranquemos, que destruyamos las obras de Satanás, que arruinemos, que derribamos, pero luego tenemos que edificar para plantar la buena semilla del Señor Jesucristo. Y ahora yo le quiero llevar lo que dice en Mateo 21, del 19 al 27, porque aquí vamos a ver nuestra tarea. Si usted conoce de alguien o ha estado cerca de personas que estén bajo estas influencias satánicas, mire, nos da el Señor una tarea muy importante. Mateo 29 del 19. Y habla así del 18, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, habla de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, la maldijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos quedaron maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, enseguida. Oiga, en una hora, en un mismo día, en un segundo, usted puede ser libre de la brujería y de la hechicería de este espíritu. Y nos da la clave. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Entonces podemos decir, esta es una planta satánica puesta por el enemigo. No es una higuera, eso es solo un ejemplo. Pero si es la brujería, si es la hechicería, nosotros tenemos que en oración pedirle al Padre Santísimo que maldiga toda esa planta satánica de perversidad sexual, de brujería que contactó todos los sentimientos de la persona, lazos y vendas mágicas sean maldecidos por el poder de Cristo en el nombre de Jesús y que Jesús lo haga. Usted pida, usted interceda delante del trono de Jehová, pero habla para derribar, para arruinar, para destruir esas obras del enemigo, pero también nosotros tenemos que ser muy sabios respecto a esto. Y vamos a irnos a Judas, que nos da una clave muy, muy importante. Y esto está en Judas, solo es un capítulo. Y vamos a ver, dice así. Habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Y dice, desde el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando aún de cosas espirituales, potestades superiores. Rebelión. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Usted puede acordarse que cuando estaban en el desierto y Moisés muere, los israelitas podían querer y anhelar el cuerpo de Moisés para hacerle un ídolo, porque él fue el que le sacó de toda la esclavitud. Entonces el diablo quería el cuerpo de Moisés, pero el ángel, más bien el arcángel Miguel, que es el director de los ejércitos de Jehová, dice, contendía con él, pero mire el cuidado que él tiene.
Él no lo maldijo. El que fue y le pidió, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces tenemos que tener ese cuidado muy básico. ¿Por qué? Porque son espíritus de otro nivel. Usted tiene que tener ayuno y oración definitivamente. Usted está batallando con alguien, puede ser el esposo, la esposa, los hijos que están en medio de esta brujería, porque habla de hechicería. Y mire que es tan delicado, mis hermanos, porque esta hechicería no solo tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con la inmoralidad sexual que habíamos dicho, pero todo el montón de cosas que usted está viendo. Tiene que ver también con el orgullo y la soberbia, porque todos esos se enorgullecen tanto del ego. Y yo le digo, oro al Señor, que cada día nuestro ego sea entregado al Señor. ¿Qué es el ego? La fuente de lo que creemos que somos, la identidad, la fuente de lo que sentimos que valemos, y es en sí la raíz de la autoestima, pero todos hemos sido afectados de la autoestima. Y por eso es que este espíritu da mucho fruto. Pero dice en la palabra del Señor que Cristo maldijo la higuera y se secó y dijo, nunca más des fruto. Lo mismo vamos a decir. Señor, maldice estas plantas que tú no plantaste. Toda planta que mi Padre no plantó sea desarraigada. En el nombre de Jesús, sea quebrantada. Si es adicción, usted especifique la adicción al cigarro, la adicción al alcohol, la adicción a la pornografía, la adicción a los juegos, estos que hay tantísimo hoy en día, que por lo de la pandemia muchos están pegados ahí de noche y de día. Pues repréndalos y dígales en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que tú maldices la planta que no es que tú pusiste. Tú no pusiste esa semilla de destrucción en mi familia, en mi esposo, en mis hijos. Tú no pusiste esas semillas de dolor, Señor, para que venga la Jezabel y se llene para destruir a mi familia. Se aprovechó de la soledad, de las heridas del alma. Pero yo declaro que por las llagas de Cristo mi familia es sanada. En el nombre de Jesús, reprende Cristo Jesús, maldice esas semillas satánicas, Señor, en el nombre de Cristo. Pongo delante del trono celestial demanda en contra de esas plantas inmundas, de esas raíces, de esos frutos que dieron las heridas, las trampas del enemigo. ¿Por qué venimos con heridas? Porque el mismo diablo sembró heridas en nuestros ancestros, en nuestras vidas de la niñez, cómo fuimos engendrados, cómo fue la relación de nuestros padres, si nuestros padres tenían paciencia unos con otros, si se casaron por amor o se casaron porque ya venía el bebé, si se casaron simplemente porque ya pasaba el tiempo y bueno, hay que casarse porque hay que casarse. Amigos y amigas, vea que todo esto es obra del enemigo y por eso es bien importante lo que estamos hablando. Hay una espada de la palabra, porque nuestras herramientas, nuestras armas son poderosos en el Espíritu Santo. Usted diga, Señor, maldícelo en el nombre de Jesús, te pido, maldice y que se seque, que ni las raíces, porque nunca más va a crecer este pecado, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en las generaciones que han de venir. Hoy conquisto y jamás volverán. Se van y se echan al fondo del abismo. No van a ser vergüenza para las generaciones que te hemos de servir, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en Cristo Jesús, porque dice en Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado sea del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
En Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno del poder de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar. Y aquí habla a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Delante de quién vamos a denunciar esto? Habla de hijos de Dios. Delante de la corte celestial. Amigo y amiga, si a ti te pasó, si le pasó a algún miembro de tu familia, a tu pastor, a la gente que tú conozcas, no se quede callado. Si ha sido usted mismo declare delante del trono, yo lo hice, Señor, yo fui, lávame con tu sangre, líbrame de la brujería, en el nombre de Jesús de Nazaret. En Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seremos entonces adiestrados para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es tu casa, Judea es tu barrio, Samaria es tu país y hasta lo último de la tierra. Amigo y amiga, es la promesa de Dios. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, en tu casa, hasta que seas investidos del poder de lo alto. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos da señales. Nos explica cómo hay que hacer cuando el Señor maldice la higuera. Muchos se asustan y dicen, y no quieren hablar de este versículo. Dicen, ¿cómo vamos a decir que Dios maldijo la higuera y que se secó al instante? Porque habla de la fe. Cuando usted le dice, Señor, maldice, me he dado cuenta que esto está pasando, que me devuelva todo lo que me robó el diablo. Te robó sinceridad de tu familia, te robó inocencia. Te robó la paz, te robó el tener un sueño en tu casa, te robó el anhelar algo mejor para tu familia, te robó ver hijos que no tuvieran problemas de adicciones o de inmoralidades sexuales, te robó. Pues hoy vamos delante del trono de Jehová. En el nombre de Jesús nosotros fuimos llamados para hacer la diferencia. Somos guerreros de Cristo. Y en el nombre de Cristo, Padre, delante del trono celestial, cubierto con la sangre de Jesús, pongo demanda en contra de este espíritu satánico de Jezabel que ha borrado el entendimiento de nuestra familia, de todos los que han sido víctimas de eso. Aún puede ser de nosotros mismos. Pongo demanda y arranca de las entrañas, arranca de los huesos, arranca de las venas, Señor, esta planta que mi Padre no plantó. Arranca la bruja y la hechicera que con palabras, con halagos, con regalos, aún con compañía, al que estaba solo y herido, lo cautivó, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como Cristo maldijo la higuera, maldice ahora todas esas semillas, esas plantas de dolor que permitió que trajera esta bruja y hechicera la destrucción a las familias. En el nombre de Jesús, esas heridas se secan, se sanan por las llagas de Cristo, y también las brujerías se queman y se acaban. Ahora mismo ningún fruto permitimos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cristo es la respuesta. Amigo y amiga, fortalecidos en el poder de Jesús. Que todo este tiempo que estamos de cuarentena abran los ojos a los ciegos. Que podamos ver que las cárceles se abren y que Dios está bendiciéndonos con el año, con la victoria, con el tiempo de salvación y la dicha del perdón. Es tiempo de que rescatemos lo que el diablo se robó, porque somos guerreros del que ya conquistó. Conmigo hasta aquí. Y si Dios quiere, hasta la próxima.
Por favor, no te olvides que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.